están? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. En el marco de las actividades de apertura a sociedad psicoanalítica en torno a la relación entre ciencia y psicoanálisis, tengo el gusto de presentar a Marcelo Leonardo Levina, que voy a presentar un pequeño resumen de su extenso currículum. Él es profesor en filosofía y doctor en física por la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Profesor titular de Historia Social de la Ciencia y de la Técnica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Exdirector del Departamento de Historia de esa universidad. Ha publicado numerosos trabajos en física teórica, en filosofía e historia de las ciencias, en didáctica de las ciencias naturales y sociales. Entre otros libros, es autor de Conflictos del Conocimiento y Dilemas de la Educación, y como escritor de ficción es autor de 3 novelas, Visitantes en la Memoria, El Último Crimen de Colón, que fue finalista del Premio Planeta 2001, y El Último Final. No está en esta reseña también las imágenes del universo, una historia de las ideas del cosmos. El dispositivo al que lo invitamos a Leonardo a participar y que le agradecemos muchísimo que haya aceptado, es que él haga una exposición entonces sobre diseño y validez de los experimentos mentales, relación teoría práctica. Luego, si de 1 hora, 1 hora y cuarto, lo que disponga la exposición, quizás yo facilitando un poco la discusión, le haga algunas preguntas o algunos cuestionamientos sobre lo que él nos presente, y luego abriremos media hora, seguramente algo así, para hacer un intercambio entre todos los presentes. Bueno. No sé si se escucha bien, si hablo así naturalmente. Bueno, yo agradezco la invitación, especialmente agradezco la invitación vía Federico Albueña, con el cual hemos iniciado nuestra expedición común a partir de un seminario de doctorado que yo dicté, digamos, hace unos 3 años más o menos, en el cual él participó y nos conocimos. El seminario se denominaba La Historia de la Ciencia y sus experimentos cruciales, y de algo de eso vamos a hablar, porque de alguna manera los experimentos mentales son para algunos experimentos cruciales, ¿verdad? ¿Cómo se mueve esto? Bueno, en la presentación, recién no sé si leyeron la letra chica, pero había una frase de Lacan. No, yo la leí muy atentamente y quería ver si, de alguna manera, si yo no la entendía era porque no había leído lo anterior. Lo anterior, o sea, lo que viene anteriormente a esto, dice, como Freud lo subraya claramente, esto es de Lacan, cuando no pudiendo evitar del pensamiento inconsciente la conjunción de términos contrariados, le da el viático de esa invocación, sit venia verbo, que sería con perdón de la palabra. Así pues le obedecemos echándole la culpa al verbo, a la palabra, pero ese verbo realizado en el discurso que corre como el juego de la sortija, de boca en boca para dar el acto del sujeto que recibe su mensaje, el sentido que hace de ese acto un acto de su historia y que le da su verdad. Y el texto que aparecía recién en la presentación es lo que está en rojo. Y entonces la objeción de contradicción in terminis, en términos de, que eleva contra el pensamiento inconsciente una psicología mal fundada en su lógica, cae con la distinción misma del dominio psicoanalítico en cuanto que manifiesta la realidad del discurso en su autonomía, y el de cur si muove, el psicoanalista coincide con el de Galileo en su incidencia, que no es la de la experiencia del hecho, sino la del experimentum mentis. Esto de la carta robada es un cuento muy famoso de Poe, ¿no? Yo subrayé el cur si muove y experimentum mentis, ven que son las únicas 2 expresiones que están en latín, porque es lo único que entendí de este texto, ¿no? Y entonces la idea es unir el cur si mueve con experimentum mentis. Mire que lo leí muchas veces, pero realmente no lo entiendo.
Entonces, Pur si mueve, sin embargo se mueve, y Experimentum Mentis, que, bueno, sería el tema de nuestra cita, ¿verdad? Ante todo, habría que decir que está comprobado que Galileo nunca dijo Pur si mueve, ¿no? El mito dice que cuando a él lo condenaron, le dieron la condena, murmuró eso de Pur si mueve, ¿no? Si uno ve el juicio a Galileo detenidamente, se daría cuenta de por qué no pudo haber dicho esas palabras, ¿no? Bueno, ¿qué es un Gedanken Experiment, ¿no? El Gedanken Experiment es un término que fue introducido por Ernest Mach. Ernest Mach fue un físico, ¿no?, que tuvo mucha influencia sobre Einstein, muchísima influencia sobre Einstein. Hay dos principios, uno de la relatividad especial y otro de la relatividad general, que es el principio de equivalencia, que están inspirados en Mach. Mach, en realidad Einstein hace una conciliación entre Mach y Newton. Mach era, digamos, de alguna manera enemigo científico de Newton, por más que vivió, ¿no?, el siglo después, pero en su ciencia de la mecánica él introduce esto, el experimento conducido en el pensamiento. Y en inglés, cuando se tradujo este texto, Ciencia de la Mecánica, se tradujo Gedanken Experiment como Thought Experiment, o sea, como un experimento pensado, que se puede traducir como un experimento mental, ¿no? Y eso es lo que nosotros heredamos en español, ¿no? Y se empleó, como se dice ahí, por primera vez en la traducción de 1897 de ese texto del 93, ¿no? Ahora, ¿qué sería un experimento mental, no? Y a lo largo de lo que vayamos viendo, vamos a ver cómo, de alguna manera, estos 4 puntos que yo ahí aislé, abstraí, ¿no?, se manifiestan en distintas maneras, pero siempre se están manifestando, ¿no? Es un recurso de la imaginación para investigar la naturaleza de las cosas. Emplea un escenario hipotético. Hipotético no en el sentido epistemológico, ni hipotético, sino como un escenario que en realidad es irreal, no que es una hipótesis sometida digamos, a contrastación, porque por definición, si es imaginario, si es mental, justamente no puede tener un correlato en la experimentación. Justamente emplea una metodología racional independiente de consideraciones empíricas y no hay observación ni experimentación. Sin embargo, se lo llama experimento, ¿verdad? Y eso es lo interesante. Los experimentos mentales son experimentos cruciales. Un experimento crucial, el que lo definió quizás más acabadamente Karl Popper, no es un experimento que contrasta dos teorías diferentes. El término, ¿no?, crucis, o sea, viene de hecho de la cruz de Bacon, ¿no?, siglo XVII. Fíjense, él definió como una situación en la que una teoría a expensas de otra u otra se mantiene verdadera. Se mantiene verdadera no significa que sea verdadera, o sea, significa que las otras fueron de alguna manera refutadas, ¿no? Uno tiene una teoría determinada, tiene otra teoría alternativa que incluso puede ser, o una hipótesis alternativa que puede ser la contraria. Cuando sucede eso, y nosotros diseñamos un experimento que contradiga en sus consecuencias observacionales, contradiga la alternativa o las alternativas, la otra quedaría como confirmada. No verificada porque lógicamente ustedes sabrán que no se puede verificar ninguna teoría, ¿no? Por eso, hechos de la cruz. Y experimentum crucis sería entonces una creación deliberada de tal situación con el propósito de probar teorías, de probar, ¿no?, en el sentido de prueba, de teorías rivales. Eso fue acuñado por Robert Schultz, ¿no?, que era de alguna manera un adversario de Newton, ¿no? A Schultz en realidad hay que adjudicarle la mitad de la ley de la atracción gravitatoria. Después vamos a culminar una serie de experimentos con un experimento de Hooke que es extraordinario, ¿no?, que es un experimento mental o que tiene como consecuencia un experimento mental, ¿no? Y fue utilizado por Isaac Newton. Ustedes deben recordar el experimento del prisma.
a donde también hay un error generalizado. ¿Vieron el experimento del prisma, donde se hace entrar una luz por una ranura y hay una descomposición en los 7 colores que definió Newton, ¿no? Hay un color que nadie sabe bien cuál es, que es el índigo, ¿no? Una vez a mí mostraron el índigo y parecía más un violeta, pero el violeta también está. Bueno, tenemos desde el rojo hasta el violeta, ¿de acuerdo? Ahora, es un error eso de que Newton, porque eso se sabía, que un prisma o un vidrio descomponía en 7 colores. Lo que hizo Newton, que es muy difícil de reproducir, ¿no? Es muy difícil de reproducir, poner otro prisma más, tomar por ejemplo el color verde y mostrar que el color verde no se descomponía. O sea que los 7 colores eran colores puros. Y ese fue un experimento crucial en el sentido de mostrar que la luz blanca, en realidad no era blanca, sino que era la suma de todos estos colores, ¿no? Y por eso fue un experimento, puede ser utilizado, ¿no? Ese experimento como ejemplo de experimento Cruz, y Newton lo vende de esa manera, ¿no? En el sentido de los libros del siglo XIX. Ahora, la diferencia, esto es muy importante, ¿no? Porque esto hace simplemente a todo un problema que hay en la explicación. Ahora vamos a relativizar la explicación en física, que es la explicación, ustedes saben, con antonomasia. Pero con esto cae la explicación en historia, cae la explicación, creo, en psicología, en todo, ¿no? Porque lo que dice Durkheim en 1906 es que él señala que a diferencia de la reducción empleada por los geómetras, la contradicción experimental no tiene el poder de transformar una hipótesis física en una verdad indiscutible. Contradicción experimental significa lo que decíamos antes, 2 teorías que son contradictorias, en algún punto o en todos los puntos, ¿no? O 2 hipótesis que son contradictorias. Si quieren el ejemplo, después lo vamos a ver, la Tierra se mueve o la Tierra no se mueve. Esas serían contradictorias, ¿no? Lo que dice ahí es que, y recordemos un poco lo que sabemos de la demostración geométrica, que no es otra cosa que el método cartesiano, ¿no? Ustedes saben que en una deducción, si las premisas son verdaderas, ¿no? Y el razonamiento es válido, la conclusión es verdadera, ¿de acuerdo? Ese es un razonamiento válido. Nosotros la mayoría de las veces, eso lo discutimos el otro día, y los científicos, sobre todo los físicos, la mayoría de las veces no usan, o sea, muchas veces, ¿no? No usan razonamientos válidos, sino que usan algo que se denomina la falacia de afirmación consecuente. Yo no me voy a meter con eso, que en realidad es una falacia, pero es muy, muy buena para corroborar teoría, ¿no? Recién yo dije que no se podía verificar una teoría, pero sí corroborarla favorablemente. Pero ustedes recuerden lo que es la demostración geométrica, ¿no? La demostración geométrica parte de una hipótesis, o de hipótesis, ¿no? Y después quiere plantear una tesis. Según Descartes, tiene una parte analítica que es el análisis de la hipótesis. Según los filósofos analíticos, eso es lo único que sucede. Ustedes saben que la filosofía analítica dice que de los 5 postulados, los axiomas y las definiciones de la geometría, está contenido absolutamente todos los teoremas. Pero Descartes, bueno, no era filósofo analítico porque le faltaban 3 siglos para poder serlo, discutirlo, pero digamos, no hubiese estado de acuerdo con eso porque según Descartes hay una parte que es un análisis de la hipótesis y después hay una parte que es sintética, en el sentido kantiano, ¿no? O sea, hay un avance, ¿no? Y la síntesis se da cuando uno combina postulados, otros teoremas, ¿no? Etcétera, y muestra la tesis. Esa demostración es absolutamente perfecta, porque la demostración geométrica parte de premisas que son tomadas como verdaderas y por lo tanto la conclusión es absolutamente verdadera. Pero eso no pasa con la física. Y esa es la crítica de Durkheim le hace a la eventualidad de que puedan haber estos experimentos que planteaba Bacon, que aceptaba Newton, etc. Y no nos vamos a detener tampoco en eso, porque requeriría ciertas técnicas con la lógica formal, pero la idea es la siguiente, o sea, cada vez que nosotros tenemos una hipótesis, estamos tratando de contrastar una hipótesis, ¿no? Digamos de nuevo, el movimiento de la Tierra, necesitamos de hipótesis auxiliares o de hipótesis ad hoc, ¿no? Las hipótesis ad hoc es también una discusión muy interesante. Las hipótesis ad hoc son hipótesis auxiliares, o sea, que vienen en apoyo de la hipótesis fundamental,
pero que lamentablemente no pueden ser contrastadas sin esa hipótesis fundamental. Por eso se las denomina ad hoc. En cambio, las hipótesis auxiliares comunes pueden venir incluso de otra teoría o de otra área, ¿no? Yo por ahí puedo utilizar para mostrar que la Tierra se mueve algo de la óptica, que tuvo una vida totalmente independiente digamos, de la astronomía. El tema es que uno, cuando está contrastando una hipótesis, a diferencia de la geometría, respecto de la tesis, la demostración de la tesis, cuando uno quiere demostrar, digamos, corroborar favorablemente una hipótesis, lo que sucede es que uno está en realidad corroborando, contrastando una serie de hipótesis, o sea, la hipótesis fundamental más las hipótesis auxiliares, ¿no? Y cuando alguna es refutada, si la hipótesis fundamental es refutada por la contrastación, uno no sabe si es por culpa de la hipótesis fundamental o por las hipótesis auxiliares, ¿de acuerdo? Entonces es todo un paquete que la física inevitablemente, salvo que sean hipótesis de tipo inductivas, ¿no? Que tengan que ver con algo inductivo completo, una inducción completa, ¿no? Como que existen solamente 5 planetas visibles o 6 con la Tierra, digamos. Eso uno ve toda la muestra y realmente llega a una verdad absoluta, ¿no? Porque si define adecuadamente planeta y visible, bueno, sucede eso. Ahora, ¿qué pasa? En la física nunca sucede eso. Ya no hablemos de la historia, ¿no? Y no hablemos de cualquier ciencia social o la biología o la geología. Uno tiene un paquete que en realidad, más que un paquete de hipótesis, lo tiene que llamar en realidad una teoría, ¿no? Y la teoría ustedes saben que está fundamentada en principios, ¿no? Lo que la geometría son los postulados, a la física son los principios. Y por definición, un postulado, un principio no puede ser demostrado. Y si no puede ser demostrado, tampoco se puede demostrar que su contrario sea falso, ¿no? Entonces, en última instancia, lo que nosotros estamos haciendo es demostrar los principios. Un principio de la geometría que se cayó, un postulado, ese quinto postulado que saben de las paralelas, o ese que decía que por un punto exterior de una recta pasa una sola perpendicular, ¿no? Hoy sabemos, de acuerdo con la geometría física de la relatividad general, que tenemos dos tipos de universo, ¿no? Uno, a donde hay infinitas paralelas, infinitas perpendiculares que pasan por un punto, o que no pasa absolutamente ninguna perpendicular. Por supuesto hay una redefinición de paralela, de perpendicular, ¿no? de línea recta, etc. Pero no importa eso, pero bueno, la definición o el marco teórico hace a la definición que uno haga de los postulados. Entonces acá ya tenemos una restricción, ¿no? Por eso todos estos experimentos que vamos a ver son absolutamente discutibles, esa es la gracia, ¿no? Uno tiene que meter elementos diferentes. Acá vamos en contra de los experimentos mentales, y para que ustedes lo tengan en cuenta a lo largo de la exposición mía, algo que no me favorece, ¿no? Vemos esta expresión de Richard Rorty, probablemente el más grande filósofo pragmático del siglo XX, seguramente el más grande. Tiene unos trabajos muy interesantes sobre Freud, ¿no? Ha señalado que los experimentos mentales son circulares. Si quieren, después lo discutimos, ¿no? A la luz de los ejemplos. Ya que nuestras creencias determinan lo que sucede en ellos. Ya que nuestras creencias, o sea, ya creer en ese resultado, determinan lo que sucede en ellos. O sea, es como, digamos, en términos lógicos, tautológicos. Vamos a dar 3 ejemplos sencillos de experimentos mentales que prácticamente no hace falta dirimir o discutir. Uno es, ustedes conocen a Aquiles y la tortuga. Ese es un experimento mental, ¿no? Aquiles le da una ventaja a la tortuga y por definición de movimiento, antes de alcanzar a la tortuga, que por más lenta que sea, se mueve, ¿no? Aquiles tiene que alcanzar el punto que ya dejó la tortuga. Y así sucesivamente. De forma tal que si bien Aquiles se acerca infinitamente a la tortuga, ¿no? Infinitamente a la tortuga nunca la alcanza, por definición del movimiento. Acá habría que hacerle caso a Rorty porque, digamos, uno sabe que empíricamente la alcanza. Lo que pasa es que el problema de Aquiles y la de la tortuga no fue ni siquiera resuelto por el cálculo infinitesimal de Newton y Leibniz.
como sostiene mucha gente, ¿no? Fue resuelto en la matemática del trance infinito de Cantor, cuando se hace una diferencia entre medida y cantidad de puntos, ¿no? O sea, la clave está en pensar que entre nosotros, ustedes y yo, hay la misma cantidad de puntos que entre ustedes y la Luna, aunque la medida sea diferente, ¿de acuerdo? Y el problema acá es un problema de medida, no de cantidad de puntos, porque las cantidades de puntos son infinitas y por eso es infinitamente divisible. Bueno, este es un ejemplo de experimento mental. Otro, Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa, ustedes saben que fue probablemente el primer protomoderno que habló del movimiento de la Tierra. De Cusa sostenía que era posible un movimiento a velocidad infinita. Entonces, en un círculo uno podía tener una velocidad infinita, para hacer gráfico, ¿no? El problema ese era que de Cusa no sabía, y uno no puede saber, ¿no? Si cuando uno tiene una velocidad infinita, la partícula, ¿no? No está en ningún lado, o está en todos los lados, en todos los lugares simultáneamente, ¿no? La velocidad es infinita. Hay un problema con la definición de simultaneidad, ¿de acuerdo? Si simultáneamente está en todos lados, o si no existe simultaneidad porque la partícula no está en ningún lado. Cada una de esas dos plantea terribles discusiones, y esto de Cusa no fue muy analizado, pero a mi entender tiene mucho que ver con el principio de incerteza, ¿no? Mucho que ver con el principio de incerteza acerca de, bueno, del tema este, ¿no? Ustedes saben, bueno, esto es, acá hay una física, ¿no? Que me va a entender un poco mejor, pero ustedes saben que el electrón es descrito por una onda plana, y la onda plana, ¿no? Va de menos infinito a más infinito, o sea, tiene una probabilidad del electrón libre de estar en cualquier lugar del espacio, ¿no? Ahora, el precio es que tiene que tener una sola velocidad. Si la diferencia de velocidades, si la variación de la velocidad, la incerteza de la velocidad es cero, la otra tiene que ser infinito, porque ustedes saben que la incerteza de la velocidad por la incerteza en la posición tiene que dar la constante de Planck, y no es cero. Por lo tanto, si una parte es cero, la otra tiene que ser infinito. Es la única manera de llevar el cero a un número natural. O sea, el infinito no convierte al cero en cero, en infinito, pero el cero tampoco convierte al infinito en cero. ¿De acuerdo? Por eso da una magnitud finita. El tercer experimento es el de cuáles son los movimientos naturales. ¿Se entiende o soy un poco, no sé? ¿Está bien? Son ejemplos, o sea, que me parece que por lo menos aquí que se la tontó lo conocen, ¿no? El movimiento natural. ¿Cuál es el movimiento natural? Según Aristóteles, los movimientos naturales, ¿no? Aristóteles, Copérnico, y no sabemos si Galileo, después vamos a ver un poco, porque no podemos saber si Galileo, ¿no? Estaba arriba o abajo. Los movimientos naturales son los circulares a velocidad uniforme, porque el círculo no tiene principio ni fin, por lo tanto es perfecto, y si va uniformemente la partícula, es un movimiento perfecto. Y ese es el movimiento natural de los astros, ¿no? Por lo menos el movimiento natural, estamos hablando acá del éter, digamos, en el mundo supralunar, donde eran los movimientos perfectos de los astros. En cambio, Descartes y Newton sostienen que el movimiento natural es lineal, ¿no? El movimiento uniforme, ¿no? A velocidad constante, ¿no? Y rectilíneo. Y hay muchísimos argumentos que da Descartes para eso. Después lo vamos a ver, hay argumentos que da Aristóteles para eso, pero después es interesante porque esto también son experimentos mentales, porque uno nunca va a ver un círculo, ¿no? Y nunca va a haber un movimiento perfecto circular, y tampoco no existe ningún movimiento que sea lineal a velocidad uniforme, de acuerdo a la velocidad constante. Bueno, Epur-Simode, lo que decíamos antes. Esta es una de las dos sentencias que yo entendí de esa frase de la Kant. Epur-Simode, sin embargo se mueve. Pero ¿cómo sin embargo se mueve la Tierra? Galileo, de alguna manera, no había probado esto, ¿no? Y eso es lo que, por lo que de alguna manera también trató de contrarrestarlo la Iglesia. Había un problema, ¿no? Este no es el problema más serio que hay, ¿no? Con el movimiento de la Tierra. Pero hay un problema que lo planteó muy bien Ptolomeo, que dice, ¿no? ¿Tiene pila esto? ¿Le prestó?
Ah, dos, no, perdón, no. Bueno, el tema es el siguiente. Si la Tierra se moviese, este es el problema físico, el problema más grave era de tipo astronómico con algo denominado paralaje. Pero el problema físico es el siguiente. Si yo dejo caer una piedra en lo alto de una torre de 5 metros, tardaría, todo el mundo está de acuerdo que tarda 1 segundo en caer al pie, en nuestras unidades. ¿Vieron? Yo dejo caer algo y cae al pie. Y vamos a suponer que hablamos solamente del movimiento de rotación terrestre. Ahora estamos viendo la Tierra desde el polo norte, si quieren ustedes, ¿no? Entonces el tema es el siguiente. En el Ecuador, la Tierra se mueve medio kilómetro por segundo. Nosotros nos estamos moviendo en el Ecuador a medio kilómetro por segundo. Más un movimiento de casi 30 kilómetros por segundo en nuestro movimiento de traslación, que tampoco lo estamos sintiendo, que es mucho más, es 50 veces más grande que este, ¿de acuerdo? El tema es el siguiente, si la piedra se desprende de mi mano ahí, ¿no? Y la dejo caer, y mientras cae la Tierra, la superficie de la Tierra recorrió 500 metros, ¿por qué no cae 500 metros atrás? ¿No? Eso es Ptolomeo. Eso, bueno, es Aristóteles también, por supuesto, porque el que lo formalizó fue Ptolomeo. Entonces, veamos el primer experimento mental que para sostener eso. Yo les voy a dar cuál es el secreto, digamos, la mayoría de ustedes ya lo deben saber. Acá tiene que haber un movimiento de acompañamiento, ¿no? de la piedra con la torre y con la torre, mejor dicho, la piedra con la torre, porque la torre está fija a la tierra, entonces el tema es que si cae al pie, algo raro está pasando. Yo necesito una hipótesis auxiliar para salvarlo a Copérnico. ¿Se dan cuenta? Mi hipótesis fundamental es la Tierra se mueve. En este caso gira a medio kilómetro por segundo tangencialmente en el Ecuador. Pero tengo que contrarrestar este dato de la experiencia donde tanto los tolemaicos o los geocentristas como ¿cómo se dice? Los heliocentristas están de acuerdo, pues es un dato de la experiencia acá abajo. Sin embargo, solamente lo puedo resolver con un experimento mental. El experimento mental es el siguiente. La posibilidad del movimiento de la Tierra está pegado a la necesidad de la existencia de inercia. Entonces vamos a ver lo que dice Galileo respecto de todo esto. El problema es este. El problema es un barco que va a velocidad constante y pasa por abajo de un puente, ¿de acuerdo? Va por abajo de un puente, este tipo tira una piedra que es la piedra A, el otro tira otra piedra que es la piedra B, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿esto cae al pie? ¿Se dan cuenta? Cuando pasó por acá, dejó caer la piedra, ¿no? Y bueno, el de cae abajo al pie de él. El tema es si cae también al pie del hombre del puente, no al pie del marinero, ¿no? Que es lo que vimos recién. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. La otra opción es que lo que ve el marinero, lo que ve el tipo del barco, del puente, que está fijo a la tierra, ve al barco moverse, acá lo ve al marinero, el marinero después va a estar acá, y lo que ve es que la piedra tendría que caer al pie. ¿Qué ve el marinero? El marinero acá está pasando por abajo del barco. Deja caer su piedra, si él ve que la piedra tiene que caer al pie, que es en este mismo caso, tiene que ver que la piedra del hombre del barco cae atrás, ¿no? Cae para atrás. Ahora, a ver si, permítame, a ver, es una excusa, esta charla es una excusa para mostrar una foto de mi hija más chica. Esto es de la película, a ver si se arranca, esta es de la película
No, bueno, no voluntad. Qué raro. Bueno, no importa. La idea era hacer una parte de una película muy linda que se llama Ahora, no sé si la vieron, a donde la protagonista, ¿cómo sería? Gracias, no arranca, bueno. ¿Ahí donde dice reproducción? Sí, Ahí. pero tendría que ir a YouTube, no importa. No, pero no es otra cosa esto. ¿Está en YouTube? Está en YouTube, pero. ¿Así te explicarían de serie? A ver acá, a ver. No conozco. Tendría que. Pero yo lo tenía acá. Está debajo de la carpeta que dice Dani, arriba a la izquierda. No. Esa no es. No, Marco Cairalí, referencia. Ahí, ¿dónde está? Al lado de Ese, ese. ese. Perdón, claro, estaba abriendo el programa. Bueno, no van a escuchar mucho, pero ahí. ¿Escuchan algo? Yo sí. Ella dice, cuando se arroje el saco desde arriba, ella dice que cuando tiren el saco de ahí arriba, tiene que caer para atrás, ¿no? Porque el barco se está moviendo. Dice, ha cerrado. Se ha comportado como si el barco estuviera quieto. O sea, cayó al pie. Y por ahí podría ser aplicado la tierra en movimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden, no? O sea, la predicción es que iba a caer para atrás. Bueno, a ver si recupero, ahora lo voy a recuperar. Estábamos acá, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que sucede, según esta película, en realidad no sucede ni una cosa ni la otra, porque justamente este experimento real no se podía hacer por el orden de magnitud tan chico que tiene la velocidad de un barco. Imagínense que un barco en la época de Galileo no alcanzaba más de 40 kilómetros por hora con buen viento. Encima, si tiene buen viento, eso perjudica la experiencia porque cuando está cayendo la puede empujar el saco para adelante, ¿de acuerdo? Algo que ya había previsto incluso el propio Aristóteles. O sea, no puede haber experimento real. Y no importa que haya experimento real. Bueno, Hipatia, que es la primera mujer científica considerada en la historia, que es del siglo IV, V de nuestra era, bueno, es la protagonista de esta película. Entonces, fíjense por qué entonces se requiere un experimento mental. Y yo voy a leer lo que dice Galileo, ¿no? Los diálogos sobre los dos grandes sistemas del mundo, que son el copernicano y el ¿cómo se dice? El copernicano y el tolemánico, ¿no? Vamos a empezar, digamos, con todo este problema de gravedad e inercia. Vamos a culminar con esto y después lo que vamos a tratar de ver es algunas aplicaciones de experimentos mentales, digamos, más vinculados con las ciencias sociales, ¿de acuerdo? Pero para eso hay que entender bien cuál es la estructura. Fíjense, Salviati, que es un defensor de Galileo, es un copernicano, dice, mostrará que la piedra cae siempre en el mismo lugar de la nave, tanto si ésta está en reposo como si se mueve a gran velocidad. Y así, si la misma razón es la de la nave que la de la Tierra, del caer de la piedra siempre perpendicularmente al pie de la torre, nada se puede inferir sobre el movimiento, sobre el reposo de la Tierra.
Fíjense lo que dice Simplicio, que es el aristotélico. Dice, vos no habéis hecho, no digo 100, sino ni siquiera una sola vez la prueba, y la afirmáis como cosa completamente segura. Yo vuelvo a mi incredulidad y continúo en la creencia de que los autores que presentan esta experiencia la han realizado y esta muestra lo que ellos afirman. O sea, lo contrario a lo afirmado por Salviati en el caso de la nave en movimiento. Y Salviati dice, yo sin experiencia estoy seguro de que el efecto será tal como os digo, porque así es necesario que sea. Y aún más, añado que vos mismos sabéis ahora que no puede suceder de otra manera, si bien fingís o simuláis fingir que no lo sabéis y mentís en esas experiencias que aparentemente probaban que se iría para atrás, ¿no? Pero yo soy tan buen arreglador de cerebros que os lo haré confesar a viva fuerza. O sea, basta la razón para darse cuenta de lo que sucede. Pero como decíamos antes, así como la geometría, cuando prueba una hipótesis tiene que traer otros teoremas, ¿no? Y la física tiene que traer hipótesis auxiliares, acá está incorporando una hipótesis auxiliar, ¿no? Que es el tema de la inercia. Lo que está diciendo Galileo es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando vamos en un avión, y el avión ya está régimen, ¿no? Hablo de un avión y de un colectivo porque eso en Buenos Aires es imposible, la experiencia, ¿no? Vieron que el avión acelera, se eleva y después entra a una velocidad régimen. Cuando uno salta en el avión, cae en el mismo lugar, no cae el equivalente a lo que recorrió a 900 kilómetros por hora. Después, cuando aterriza, obviamente necesitamos el cinturón de seguridad, porque nosotros inercialmente seguiríamos de largo. El tema, lo extraordinario que descubre Galileo, probablemente el descubrimiento más importante que hay, absolutamente racional, eso de que el método científico, la prueba mejor es la de Galileo. Galileo hacía este tipo de experimentos, lo que se llama experimentos mentales, él los llamaba experimentos imaginarios, digamos, o ideales. Después vamos a ver concretamente cómo se entiende el principio de inercia a partir de un experimento mental de Galileo. Pero acá, él lo que hace es lo siguiente, él dice, vamos a suponer, ¿no?, que nosotros estamos en un barco, ¿no? En un barco y hacemos un experimento y dejamos caer la piedra hacia abajo, ¿no? La dejamos caer y cae el pie. Nosotros, ¿no? Pero el barco está cubierto. O sea, nosotros somos el marinero de esa experiencia y el barco está cubierto. No hay forma de darse cuenta si el barco se está moviendo a velocidad uniforme o si está anclado en el puerto. O sea, no hay forma de saber si tiene un movimiento o si está anclado. Bueno, la diferencia que hace Galileo es la siguiente. El experimento de la torre puede estar señalando que la Tierra está en reposo, pero es compatible con la Tierra en movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la piedra se está moviendo con la misma velocidad de la Tierra, ¿no? Yo me estoy moviendo, la torre, etcétera, etcétera. Y yo nunca la padezco. Si yo nunca me doy cuenta de que la Tierra se mueve, ¿por qué se va a dar cuenta la piedra que la Tierra se mueve? Ella va a seguir el movimiento de la Tierra. Por supuesto que cae por acción de la gravedad. Estamos hablando del movimiento de no irse para atrás, sino de caer al pie. ¿Cómo infiere la inercia este movimiento Galileo? De esta manera totalmente extraordinaria. El experimento es mental y dice lo siguiente. Supónganse dos planos inclinados, o sea, no sé, imaginen, un plano inclinado y otro exactamente opuesto. Y una parte horizontal. Vamos a suponer que no hay rozamiento con el aire, sí que hay rozamiento, un buen rozamiento con el piso, porque ustedes saben que la mejor manera de que circule una esferita, ¿no?, por el piso es teniendo un buen rozamiento con el piso, ¿no? Porque hay dos tipos de movimiento, hay uno lineal pero otro el de rotación, y cuando mejor se agarra, mejor. Para eso él utilizaba papiro, una serie de cosas. Ahora, lo que uno muestra en condiciones ideales es que si la bolita está a cierta altura a la izquierda, cae, ¿no?, y con el impulso va a llegar a la misma altura. ¿De acuerdo? Ahora vamos a suponer que inclinamos el plano de la derecha. Inclinamos el plano de la derecha. Entonces la bolita cae en la misma altura que antes, después va horizontalmente, sigue en movimiento, y después, ¿qué pasa? ¿No? Sube hasta la misma altura. Por supuesto, el plano está menos inclinado.
que el otro, pero sube hasta la misma altura. Ahora vamos a suponer que horizontalizamos el plano de la derecha, o sea, lo hacemos continuo, que sería la tercera figura con el otro. Cae la bolita y la bolita cuando está circulando, está buscando eternamente ese plano inclinado para pararse a la misma altura que antes. Como ese plano inclinado no está, el movimiento va a seguir a movimiento rectilíneo y uniforme. Es un experimento ideal. Ustedes saben que por mejor lo podemos hacer en el vacío, con un rozamiento perfecto contra el piso, etc., pero eso no va a suceder. Esa idea es un paso al límite. Ahora, ¿por qué antes decíamos que no podemos saber si Galileo, la mitad de la biblioteca, como se dice, está a favor de lo que voy a decir ahora, la otra en contra? Que Galileo pensaba en una inercia circular o en una inercia lineal. Los que sostienen que solamente podía pensar en una inercia circular es por lo siguiente, porque todos estos movimientos se daban en la superficie de la Tierra. Y si el plano inclinado es lo suficientemente largo, fíjese usted lo que pasa ahí, ¿no? Se sale de la superficie de la Tierra. Si se sale de la superficie de la Tierra, tiene que empezar a frenarse y tiene que empezar a retroceder. Por lo tanto, el verdadero movimiento inercial era el que piensa en los diálogos Galileo. Condiciones iniciales ideales en una superficie terrestre circular donde siempre está a la misma distancia del centro de la Tierra. En el cuarto gráfico, fíjense que cada vez está más lejos del centro de la Tierra, por lo tanto tiene que caer. ¿Cómo caería? Se frenaría y caería para atrás, ¿de acuerdo? O por lo menos se frenaría. Si siguiese el movimiento de la circularidad de la Tierra, nunca se frenaría. Por eso uno habla de una inercia circular y en general la mayoría de la gente, Newton lo reconoce, el inventor o el descubridor de la inercia lineal es Descartes por un experimento mental muchísimo más simple que esto. Simplemente una especulación de tipo filosófico. Después lo vamos a ver muy brevemente. Bueno, lo que pasa es esto, según Galileo, ¿no? Tenemos la torre, en la primera, con la piedra arriba. Fíjense que cayó al pie, pero la torre y la piedra se tuvieron que haber movido. ¿Qué pasó? Desde la torre hacia abajo, lo que hizo la Tierra, para nosotros que somos angelitos viéndola desde afuera, que estamos inmóviles, vemos que la torre está rígidamente agarrada a la Tierra, ¿de acuerdo? Pues se movió, cayó, o sea, se movió rígidamente y sigue en la misma posición de la Tierra. Pero la otra piedra no sigue en la misma posición, no vertical, sino horizontal de la Tierra. O sea, cae al pie de la torre. Pero, para nosotros que lo vemos así, horizontalmente sigue un movimiento inercial a la velocidad de rotación de la Tierra, no tangencial de rotación de la Tierra, y cayó para adelante. Esta es la solución de Galileo que ofrece desde la física, o como él hubiese dicho, desde la filosofía natural, a Copérnico para contrarrestar los embates acerca de ¿por qué no me mareo si se mueve tan rápido la Tierra? ¿Por qué los pájaros no se van para atrás? ¿Por qué las nubes no se van para atrás? Etcétera, etcétera. Ahora hay algo muy notable, ¿no? Está mal esto. Está mal porque cuando vamos al experimento real, que no hace falta hacerlo, o cuando analizamos mejor el problema, vemos que hay un problema ¿cómo se llama? En el razonamiento de Galileo. Hay una hipótesis auxiliar que no utilizó, o le utilizó mal. Y es el tema de la altura de la piedra. Resulta que si todo se mueve rígidamente, piensen ustedes, la torre, la parte de arriba de la torre y la parte de abajo de la torre recorren el mismo ángulo, ¿no? Vamos a suponer que da una vuelta en 24 horas, ¿no? Son 360, la velocidad angular es 360 grados dividido 24, ¿no? Esa es la velocidad, ¿no? Uno hace la cuenta y le da la velocidad de grados por hora, ¿no? Pero la velocidad tangencial, para que ello se respete, es mayor cuando más alta es la torre, no sé si ustedes lo ven, ¿no? Por lo tanto, cuando más alta sea la torre, ¿a dónde tiene que caer? ¿No? ¿A dónde tiene que caer? ¿No? Tendría que caer al revés de lo que decía Ptolomeo, en el caso de que la Tierra estuviese en movimiento. O sea, tendría que caer más lejos para adelante, ¿no? Porque viene con una velocidad que es mayor a la de la superficie de la Tierra. ¿Lo ven, no?
O sea, a ver si, ¿cuál era el primero o el segundo? O sea, acá la Torres, acá esto y esto se mueven a la misma velocidad angular, porque tienen que dar una vuelta cada 24 horas. Pero arriba, vamos a exagerarlo acá, para que hagan eso, esta tiene más rápido. En particular, el centro de la Tierra no se mueve, va a velocidad tangencial cero. ¿De acuerdo? Entonces, cuando más alta va, más velocidad va, entonces en lugar de caer acá, tendría que caer acá. Bueno, Newton, analizando eso sin hacer el experimento, predijo que iba a caer más adelante. Yo no lo quiero matar, pero en realidad hay dos fuerzas más que son no inerciales, que es la centrífuga y la de Coriolis, que también modifican el movimiento. Fíjense, si la Tierra gira, hay una predicción de Newton hecha con un experimento mental. Cae hacia adelante en lugar de caer hacia atrás. Fíjense que es notable. Y Guglielmini en Bolonia en 1791 y Weisenberg en Hamburgo en 1802 vieron que para una latitud de 45 grados, ya no hablemos no de 90 grados, no de 45 grados, no de 0 grados como sería el Ecuador, y una altura de nada más que 100 metros, bueno, hay una desviación de 1,5 centímetros hacia el este. Es una nimiedad, pero si uno piensa en el último satélite que mandó la Argentina, que es sincrónico, que está más o menos un tercio de la distancia de la Luna, imagínense la corrección que hay que hacer, ¿no? Para que se mantenga sincrónicamente, siempre en el mismo lugar, ¿no? Y tiene que avanzar a una velocidad formidable, ¿no? Pero fíjense, el razonamiento que hicimos nosotros es absolutamente mental. Y siguiendo a Galileo, no hay que hacer la experiencia. Si uno razona correctamente, ¿no? Si uno hace un adecuado experimento mental, ¿no? Se gana el premio. Experimento mental, ahora vamos a ver, estamos hablando de la inercia y de la caída de los cuerpos. Esto tiene que dar cuenta de la caída de los cuerpos. Estos dos principios son los que dan lugar, basta estos dos para dar lugar a la física moderna, y con eso a toda la ciencia moderna. El principio de inercia en particular, y bueno, y la ley de atracción gravitatoria, que es posterior, con eso uno genera la mecánica moderna, ¿no? Y con eso la física moderna, es una concepción totalmente diferente, porque si uno lo piensa, el principio aristotélico era que todo movimiento requiere una causa. Y el principio galileano es que los movimientos naturales, los más perfectos, son los que no requieren de una causa, justamente los que no tienen ninguna causa que los modifique, ninguna acción. Si una partícula se mueve a determinada velocidad y está aislada en el universo, no cosa que es imposible, pero está aislada en el universo, se va a mover a velocidad constante si no le afecta ninguna fuerza. Lejos de frenarse, va a seguir eternamente moviéndose. Por supuesto que Aristóteles sabía por qué una flecha cuando abandona el arco, si bien está en contacto con la acción, tenía todo un mecanismo, como él pensaba en el horror al vacío de la naturaleza, todo un mecanismo ligado al aire para mostrar que la flecha seguía moviéndose cada vez más lentamente, pero seguía moviéndose. Aunque ustedes lo crean, es exactamente la inversa de su demostración de la existencia de Dios. La demostración de la existencia de Dios es que se requiere una primera causa. Y esta es que la última acción, ¿no? La primera, o sea, la del arco, ¿no? Que mueve aire que impulsa la flecha, así, ¿no? La última partícula de aire, que es la que permite que cese en su movimiento la flecha, es la que siendo efecto, a su vez no es causa. Es puro efecto. Cuando Dios es solamente causa, ¿se dan cuenta? Si uno lo ve, ¿no? En un caso es el primer motor y en el último caso el último impulso desaparece y la flecha acá deja de moverse porque es causado su movimiento, pero a su vez no lo causa, ¿no? No sigue impulsando la flecha. Experimento mental de caída de dos cuerpos de igual naturaleza, Benedetti, siglo XVI. ¿Por qué un cuerpo? No sé si alguna vez ustedes lo pensaron, pero vamos a tomar dos cuerpos de igual naturaleza, dos pedazos de plomo, ¿no? Una bolita de este tamaño y una bolita, yo qué sé, y una bola de 1 metro de radio, 2 metros de acuerdo, de 2 metros de diámetro.
Las dos están compuestas de plomo. Benedetti nos muestra con un razonamiento mental que las dos tienen que caer a la misma velocidad. Y es muy sencillo. Cada una de ellas, uno se tiene que convertir a medio de un atomismo a un particulismo, ¿de acuerdo? Cada una de ellas está formada por partículas de plomo, ¿no? Divisibles o indivisibles, no importa, partículas de plomo. Cada una de esas partículas de plomo cae de una manera determinada. Vamos a suponer que el plomo cae más rápidamente que el azúcar, yo qué sé, por decirlo de una manera. Pero todas las partículas de plomo caen de la misma manera. La bolita chiquita no es sino un conjunto de partículas que caen cada una a su manera y todas caen de la misma manera. La otra, la gran bola también. Por lo tanto, tiene que caer con la misma velocidad, ¿de acuerdo? O aceleración, no importa eso, ¿no? Pero tiene que caer de la misma manera. Ese es un experimento mental. Por supuesto que tiene hipótesis auxiliares, por ejemplo, que no hay interacción entre las partículas. Esto no sería cierto, por ejemplo, en la relatividad especial. La suma de las masas de la partícula o de los pesos de las partículas, ¿no? O sea, el núcleo puede pesar más que la cantidad de protones o neutrones, que los pesos individuales de la cantidad de protones o neutrones que tiene. Ahora, Galileo fue más lejos, ¿no? Y él sostuvo que una bolita de plomo y una bola grande, una bola grande de plomo y una bolita chiquita de vidrio, ¿no? Tienen que caer con la misma aceleración. Para eso hizo el siguiente experimento mental. Fíjense qué ingenioso y qué tramposo. Esto está en Los Discorsi, que es el último libro que él escribe clandestinamente y que es sacado de Italia por su alumno, ¿no? Grassardi. Vamos a suponer que lo que dice Aristóteles es cierto, que yo tengo una bolita vamos a suponer lo que dice Aristóteles, yo tengo una bolita pesada, una bolita muy pesada, ¿no? Y una bolita muy liviana. Según Aristóteles, la más pesada va a caer más velozmente que la más liviana. Ahora las adhiero, ¿no? Esta caía así, esta caía así. Las junto por algo rígido que no tiene peso, digamos, un hilo finito pero muy muy fuerte. ¿Qué va a pasar qué debería pasar según Aristóteles? Según Aristóteles, la bolita más grande, la más pesada, independientemente de su composición, tendería a acelerar a la más chiquita. Y la más chiquita tendería a acelerar a la más grande, a desacelerar a la más grande. ¿No? La grande tendería a hacer que la más chiquita vaya más rápido y la más chiquita trataría de frenar a la otra. Solución, esas dos partículas, esos dos cuerpos tendrían que caer con una velocidad intermedia, menor que la que sigue la primera, o sea, la masa grande, y mayor que la de la masa chica, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, yo tengo una masa grande más una masa chica. Este es un cuerpo que yo decía rígido, que tiene que mantener siempre las mismas distancias entre sí, y por lo tanto pesa más que el cuerpo más pesado. Por lo tanto, tendría que caer más rápidamente que el más pesado, según Aristóteles. La única solución, según Galileo, es que la primera, ¿no? O sea, la más pesada, la más liviana, y la más pesada más la más liviana caigan con la misma aceleración. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿vieron el famoso experimento de dejar caer balas de cañón desde la torre inclinada de Pisa? Ese en realidad lo hizo Boreccio para probar que lo que Galileo decía era erróneo. Y Galileo no lo hizo, todos los historiadores de la ciencia, o sea, confirman que Galileo nunca hizo el experimento de Pisa, porque en condiciones reales le hubiese dado mal. Uno sabe que un cuerpo más pesado, por un problema que se llama el problema del paracaídas, que es muy complicado, ¿no?, de explicar, porque hay ecuaciones diferenciales, una serie de cosas, resulta que el cuerpo más pesado alcanza su velocidad final de la misma manera que el más liviano, pero la velocidad final que alcanza el más pesado es más grande que el más liviano. Cae en la velocidad constante, como un paracaídas, ¿no? Eso por rozamiento con el aire, sobre todo, pero el más grave, digamos, va a caer antes. Por lo tanto, Boreccio se subió a la torre de Pisa, hizo el experimento para mostrar que la bala de cañón más pesada
caía más rápidamente la más lineal. Entonces, él diseñó este experimento mental, el que les acabo de comentar, ¿no? Dado que el experimento no les daba, es un experimento mental que es, como decíamos antes, un experimento ideal, ¿no? Bueno, acá hay un comentario de Karl Popper a este fragmento, a esta experiencia de los discorsi, donde te dan la lógica de investigación científica, donde dice: uno de los experimentos imaginarios más importantes de la historia de la filosofía natural y uno de los argumentos más sencillos y más ingeniosos de la historia del pensamiento racional acerca de nuestro universo están contenidos en la crítica de Galileo y la teoría del movimiento aristotélico. Allí se desaprueba la suposición aristotélica de que la velocidad natural de un cuerpo más pesado sea mayor que la de un cuerpo más ligero. Es el ideal del experimento mental o imaginario, según Popper, ¿no? Y fíjense cómo sigue Popper. Y eso ya nos va a involucrar a cuestiones menos físicas, ¿no? Y dice: como se había partido para el razonamiento de dicha suposición de Aristóteles, esta queda ahora refutada, pues se pone manifiesto que es absurda. Encuentro en el experimento imaginario de Galileo un modelo perfecto del empleo mejor de los experimentos imaginarios. Se trata del empleo crítico. No quiero sugerir, sin embargo, que no haya ningún otro modo de utilizarlo. Su uso heurístico, en especial, es muy valioso, pero también existen otros usos menos valiosos. Un ejemplo antiguo de lo que yo llamo empleo heurístico de experimentos imaginarios, fíjense ustedes, es el que constituye la base heurística del atomismo. Imaginemos que tomamos un trozo de oro o de otra sustancia y que lo partimos en trozos cada vez más pequeños hasta que llegamos a partes tan pequeñas que no pueden subdividirse más. Se trata de un experimento mental que se emplea para explicar los átomos indivisibles. Esto fue tomado de alguna manera por Hume para preguntarse si el yo era indivisible, ¿no? Después vamos a volver sobre esto, porque esto tiene implicancias, digamos, de otro tipo, y vamos a ver cómo no está para nada de acuerdo con Kant esto, ¿no? Pero fíjense, acá se dice: uno le puede dividir, hasta cierto punto, y después, cuando llega a ese punto, llegamos a los átomos que son indivisibles. Ahora, decíamos, ¿qué dice la segunda antinomia de Kant? Ustedes saben que Kant, bueno, Kant formula 4 antinomias para mostrar que las 4 siguientes ideas: Dios, libertad, alma o inmortalidad, pero son lo mismo. Mundo y cosa en sí, o cosa, son ideas. No pueden ser conocidas, pueden ser pensadas. Son ideas, ¿no? El mundo es una idea, no puede ser conocido. La cosa es una idea también. La cosa en sí es una idea, a punto tal de que Kant creó su par de aporías, que dice: lo más grave para la materia, digamos, ¿no? Para la cosa que está compuesta de materia, y el problema es si la materia era divisible o era un continuo, o si era infinitamente divisible o en algún momento se cortaba. Entonces, la tesis es: toda sustancia compuesta en el mundo se compone de partes simples y no existe nada más que lo simple o lo compuesto de lo simple. Y la antítesis es: ninguna cosa compuesta en el mundo se compone de partes simples y no existe nada simple en el mundo. Cada una se muestra por el absurdo. O sea, yo parto del absurdo para la tesis y muestro que llega un absurdo, por lo tanto la tesis es afirmada. Y lo mismo para lo otro. Estas antinomias son juicios de los cuales el hombre no puede salir, no los puede resolver. Tampoco puede resolver si el espacio es finito o infinito, y tampoco puede resolver si el tiempo tiene una iniciación o si el tiempo es eterno, digamos. Lo anterior puede ser extendido, como decíamos antes, al yo pensante de acuerdo con la siguiente pregunta kantiana. ¿Existe en algún lugar, tal vez en mi propio yo pensante, una unidad indestructible e indivisible? ¿O solo existe lo que es divisible y perecedero? Eso está muy asociado con lo que decíamos recién acerca de Hume, ¿no? Hume. Sí, esa idea de yo es una idea simple, y si es una idea simple, yo tendría que tener una sensación del yo, ¿no? Porque hay una impresión para cada idea simple. ¿Por qué el experimento de Galileo es tramposo? Por otro experimento mental. Fíjense, supóngase que la bola más pesada es hueca y la bola más liviana también es hueca,
¿no? Y están ubicadas en el mismo punto antes de partir en caída libre, ¿no? Pasaría eso, ¿no? Según Galileo, según Aristóteles, perdón. Bueno, ahí, si uno analiza bien este dibujo, ¿no? Se da cuenta que este dibujo es contradictorio con el anterior, ¿no? No sé, lo dejo si quieren como ejercicio, pero digamos, el tema acá es que simultáneamente, o sea, esta cosa por ahí podría ser empujada, una vez que entra en contacto, podría ser tranquilamente empujada como una suma, o esto formaría parte del otro. Y acá está en juego si este es un cuerpo divisible o indivisible. Si los cuerpos son divisibles en parte simple, yo tendría este esquema. El tema es que, por definición, cuando los dos están unidos, pasan a ser un cuerpo indivisible si es que yo considero la simultánea caída. Es una sutileza, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la composición, inercia y gravedad, con un experimento que es extraordinario, que es el del péndulo físico. Recuerden ustedes que hablábamos de Hooke, ¿no? Que en 1666 presenta en la sociedad, la Royal Society. Este péndulo, en lugar del péndulo matemático que conocemos todos nosotros, el péndulo matemático está colgado del techo, digamos, es un hilo que no se extiende, además que tiene masa despreciable, y tiene una bolita con dimensiones despreciables y se mueve, como ustedes saben. En el vacío no se salía nunca, ¿no? Y además ustedes saben que el periodo del movimiento es independiente de si yo lo largue de arriba o de abajo, depende solamente de la longitud del hilo. Este es lo que se llama un péndulo físico. Está colgado de arriba, pero es un péndulo que se dan cuenta que forma un plano ahí abajo, ¿no? Y en condiciones ideales, se dan cuenta cómo giraría, no es en 3 dimensiones, en vez de 2 dimensiones de un plano, en el espacio, pero describe un plano abajo. Bueno, obviamente, en condiciones ideales, si no hubiese rozamiento, eso seguiría girando continuamente. ¿Por qué gira continuamente? Porque, bueno, se le dio un impulso, y lo que está tratando de hacer continuamente es mantener la misma distancia respecto de un centro que es inmaterial. Fíjense que es inmaterial. O sea, cuando quiere caer, la misma velocidad lo sigue impulsando. Ahí lo ven desde arriba, habría que pasar el límite, el cálculo infinitesimal había resuelto el problema de la curvatura del círculo, por lo tanto, uno puede hacer, eso no sé qué es un octógono, no sé lo que cuántos lados tiene, 2, 4, 6, 8, bueno, ya en esa época ya era legal hacer la cuadratura del círculo y uno podía extender esos lados a infinito y llevar un círculo. Entonces ahí se ve perfectamente, ¿no? Fíjense, arriba la flecha es algo así como el impulso, la inercia que tiene. La otra es la atracción hacia el Sol. Ahí está la letra S, porque es equivalente a ver un planeta desde arriba. Lo que está haciendo el planeta es caer continuamente, como si hubiese sido arrojado desde una torre, ¿no? Muy alta, con base en el centro del Sol, pero con una velocidad tal que siempre está cayendo y siempre mantiene la misma distancia al centro del Sol. Y eso es la forma en que descubrió la ley de atracción gravitatoria Newton con la Luna en 1687, que está en la última parte de su Principia, ¿no? En su sistema del mundo, el sistema del mundo. Y el tema es el siguiente: tenemos la Tierra y tenemos, esto parece, ¿cómo se llama? El purgatorio, ¿no? De Dante, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba opuesto a Jerusalén y llegaba hasta la órbita de la Luna? Fíjense, en A, un tipo, ¿no? Arrojó, no dejó caer, arrojó con un cañón, como quieran ustedes, una piedra con determinada velocidad. Y cae, ven a dónde cae, ¿no? Después arrojó otra piedra con una velocidad B, ¿no? Con impulso B, por lo tanto cae más lejos. Después con una velocidad C, cae más lejos. Y después con una velocidad D. Si ahora el tipo se pasa de velocidad, va a pasar que se va a alejar de la Tierra, o sea, va a superar la gravedad y se va a alejar de la Tierra, lo que se dice vulgarmente, se va a ir por la tangente. Pero si le da un impulso adecuado, el cañón, de forma tal de darle una inercia que esté asociada con una velocidad lo suficientemente rápida, pero no demasiado rápida, lo que va a tratar de hacer la F, como ustedes ven, es caer
pero no va a poder caer porque sigue la misma curvatura de la Tierra. ¿Se dan cuenta? ¿No? Tiene un radio mayor, pero tiene la misma curvatura. Este es el modelo lunar de Copérnico. De Newton. Newton, tomando el tiro oblicuo de Galileo y sumando el tema de la órbita lunar de Horrocks, que un astrónomo murió a los 23 años, dijo que este era la Luna. La Luna está cayendo continuamente, ¿no?, a la Tierra y no cae justamente porque está siguiendo la curvatura terrestre. Bueno, acá tenemos lo que decíamos de Hume y acá nos introducimos de alguna manera a la psicología o a otras cuestiones, ¿no? David Hume, el Tratado de la Naturaleza Humana, que es uno de los libros que yo creo que debe ser de alguna manera la Biblia para todos los psicólogos, ¿no? Porque ahí tiene una teoría de la percepción y de la condición humana, ¿no? En todo sentido, ¿no? Y además Hume probablemente haya sido, por supuesto, uno de los más grandes genios de la historia de la filosofía, pero probablemente uno de los filósofos más honestos que haya habido. Fíjense lo que dice David Hume, y acá vamos a ver la honestidad de David Hume con un tema ya meramente psicológico. Todas nuestras ideas simples en su primera aparición se derivan de impresiones simples a las que corresponden y representan exactamente. Por ejemplo, una idea simple es sol, y hay una, llamémoslo así, percepción simple, ¿no? Uno tiene una percepción, Descartes la llamaría intuición, pero no importa. El principio empirista involucra dos tesis. Una que afirma que todas las ideas simples se derivan de impresiones y otra que sostiene que hay semejanza entre ideas e impresiones. Y la honestidad a la que nos tiene acostumbrado Hume, sobre todo en su Tratado de la Naturaleza Humana, fíjense lo que señala ahora. Dice, supongamos un espectro de todos los matices de azul menos 1. ¿Se dan cuenta? Un degradé, ¿no? Ordenado del más claro al más oscuro. Si quieren, el mismo color, el mismo tono de azul, pero del más claro al más oscuro. El observador no ha visto nunca el matiz faltante. Hay un matiz faltante. Yo le saco un matiz faltante. Ahora tenemos fotografía. Supóngase que yo, bueno, fotografía algo donde el azul cada vez es más tenue, y en esa línea le metí un blanco, digamos. Una línea muy angosta. Dice, el observador no ha visto nunca el matiz faltante. Y Hume dice, el sujeto se da cuenta de que hay un hueco en el lugar en el que debería encontrarse el matiz faltante. Eso puede sonar trivial. Y podrá además, esto es lo importante, mediante su propia imaginación, suplir la idea de dicho matiz, aunque nunca haya tenido la impresión correspondiente a este. Eso es impresionante, ¿no? Y eso va de alguna manera en contra del empirismo. Porque lo que dice acá Hume es que hay por lo menos algún elemento en mi yo que adivina y suple, digamos, ese hueco que aparece blanco, negro, como ustedes quieran, ¿no? Pero que me permite continuar con ese degradé, en este caso, de intensidad del azul. No del tono, pero de intensidad del azul. Con el tono pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, eso es soberbio. Yo voy a leer esto. Lo voy a leer porque me parece que es la mejor explicación que hay no sé, muchos de ustedes por ahí lo conocen, ¿no? Esta paradoja de Mary o la casa de Mary o el encierro de Mary, ¿no? Fíjense, y cómo está asociado con todo esto. Mary es una brillante científica, es una física, ¿no? Después vamos a ver por qué. Y ha sido forzada a investigar el mundo desde una sala blanca y negra, vi un televisor en blanco y negro. Está metida desde que nació en una sala, ¿no? Blanca, que solamente hay cosas blancas y negras, y el contacto, en todo caso, con el exterior, es con una pantalla, un televisor en blanco y negro. Es especialista en la neurofisiología de la visión y adquiere toda la información física que hay que obtener sobre lo que sucede cuando vemos tomates maduros o el cielo, y usamos términos como rojo, azul y así sucesivamente. El tomate maduro es de rojo oscuro. El sol es amarillo. Ella descubre, por ejemplo, a qué combinación de longitud de onda desde el cielo estimulan la retina, y exactamente cómo esto produce vía el sistema nervioso central la contracción de las cuerdas vocales y la expulsión de aire de los pulmones, que da lugar a la puesta en marcha de la frase "el cielo es azul". O sea, no solamente el contenido, sabe qué significa el cielo es azul, pero además sabe cómo uno escucha el cielo es azul.
¿Qué pasará cuando Mary se libere en su habitación en blanco y negro o le den un monitor de televisión y en color? ¿Aprenderá ella algo o no aprenderá? Parece obvio que ella aprenderá algo sobre el mundo y sobre nuestra experiencia visual del mismo, pero entonces es ineludible pensar que su conocimiento previo fue incompleto. Sin embargo, ella tenía toda la información física, ¿no? Recuerden, longitud de onda, ¿no? La longitud de onda del Sol, que me hace verlo generalmente en la mayor parte del día amarillo, al anochecer por ahí rojo, ¿no? Entonces, sobre nuestra experiencia visual del mismo, pero entonces es ineludible pensar que su conocimiento previo fue incompleto y sin embargo dijimos que sabe todas las definiciones de color, de sabor, etc. Sin embargo, ella tenía toda la información física, en consecuencia hay más para saber y entonces el fisicalismo es falso. O sea, reducir toda la física, que es lo que piensa absolutamente todos los científicos, llamémoslo naturales, en última instancia las partículas elementales, ¿no? Sería falso, no sería suficiente. Claramente, esto lo hizo Jackson, ¿no? Es un australiano, 1982. Claramente podría implementarse el mismo estilo de argumento sobre el conocimiento para el gusto, el oído, las sensaciones corporales en términos generales para los estados mentales que se dice que tiene de qualia. Justamente qualia son lo que sería para Hume, o para Locke, mejor dicho, esas cualidades secundarias, como color, todo eso que depende del sujeto, de la sensibilidad, ¿de acuerdo? Lo que se llaman cualidades secundarias, ¿no? Que después fueron tan despreciadas por el empirismo, ¿no? Y bueno, ya no hablemos por el racionalismo, ¿no? Él dice, en consecuencia, uno puede tener toda la información física sin tener toda la información que el cerebro se puede tener. Por lo tanto, algunos hechos acerca del color no son hechos físicos. Esto es lo que dice Jackson, para mostrar que no todo es reductible, digamos, a la física. O en este caso a la óptica, si quieren antes, ¿no? A la óptica ondulatoria, a todas las ópticas, geométricas, etc. Pero fíjense lo que dice Daniel Dennett. Dice, así que ya sabía exactamente qué pensamientos iba a tener, ¿no? Ella ya sabía qué pensamientos iba a tener. Yo no estaba en lo más mínimo, no estaba en lo más mínimo sorprendida por mi experiencia de azul, diría Mary. Me doy cuenta de que es difícil para ustedes imaginar que yo pueda conocer mis disposiciones reactivas cuando me afecta el azul. ¿Por qué? Porque Dennett dice lo siguiente, vamos a suponer que le muestran una banana azul y un sol, ¿no? Y un sol azul, ¿no? Según Dennett, ella se lo hubiese dado cuenta, porque sabe que las bananas no son azules. Es suficiente esa información para, desde el fisicalismo, si quieren, darse cuenta. Entonces acá hay un problema con información. ¿Qué entendemos por información? ¿Qué entendemos por verdad? Etcétera. Según Dennett, cuando Mary sale de su habitación o el televisor empieza a andar en blanco, en colores, no la pueden engañar a ella. No la pueden engañar. Una banana no puede ser azul, salvo que alguien la haya pintado, ¿no? Salvo que haya, pero esa no es una banana. Entonces no le pueden mentir a ella diciéndole que es una banana, es una banana azul. Bueno, es complicado el problema. Y ahora, para terminar, un experimento mental vinculado con la lógica y con la contradicción del determinismo psicológico. Ahí dice libro albedrío, pero tendría que ser libre albedrío. Que es el terrible experimento mental de Buridan, del siglo XIV, ¿no? 1300 y pico. Buridan era un nominalista francés de la escuela de París, ¿no? En la escuela de París fue la primera que realmente reivindicó a Aristóteles, ¿no? Entre otras de manos de Santo Tomás de Aquino, que era italiano en realidad, pero bueno. Buridan era un nominalista, no sé si ustedes conocen esa fabulosa discusión entre realistas y nominalistas. Los nominalistas dicen en realidad que solamente hay nombres, ¿no? O conceptos, si ustedes quieren, ¿no? Que no tienen ningún sentido, bueno, hablar de alguna manera burdamente de la cosa en sí, ¿no? Los universales son nombres, por eso nominalismo. Uno lo que hace es ponerle nombre a las cosas, como supuestamente, según la Biblia, hizo Adán con los animales, ¿no? Buridan, ¿qué dice Buridan? ¿Y qué tiene que ver con Aristóteles sobre el cielo de Coelho? Obra todavía no traducida al español, aplicado a la tierra equidistante en el centro.
Aristóteles dice lo siguiente, dice, la Tierra tiene que estar en el centro del universo y no solamente eso, sino que tiene que estar inmóvil. ¿No? Ustedes no sé si saben que según Platón, que fue el primer gran geocentrista, la Tierra, según algunos, en las leyes, que creo que es el penúltimo libro de su cuarto periodo, ¿no? Sugiere que la Tierra tiene que estar en el centro del universo, pero podría tener un movimiento de rotación. Pero Aristóteles no, la Tierra no se puede mover. Y no se puede mover y utiliza algunos argumentos muy antiguos. El tema es así, la Tierra tiene que ser esférica por un problema de simetría, ¿de acuerdo? Y si es esférica, no tendría por qué irse para un lado o para el otro, porque en todo caso, absolutamente todas las direcciones, el sistema es absolutamente isótropo respecto al centro de la Tierra, y tiene que estar en un equilibrio, porque si no, me tendrían que explicar por qué se va para el este y no para el oeste, o para el norte y no para el sur, o cualquiera de las infinitas situaciones intermedias. Entonces, no hay motivo preferente, eso es lo que dice en el cielo. Bueno, con ese lenguaje griego, ¿no? No hay motivo preferente, ¿no? Que sería el equivalente a causa. Ustedes saben que causa viene de culpable, ¿no? Viene como la mayoría de las palabras que fueron más sagradas para la ciencia natural, sobre todo para la física, que se utilizan ahora incluso, ¿no? Como cosmos o causa, vienen obviamente de la sociedad. Y causa, el juez usaba causa, la causa era el culpable de algo, ¿de acuerdo? Y porque tenía un motivo, uno averiguaba el motivo, entonces deschavaba al culpable, ¿no? No hay motivo preferente, dice él, ¿no? Y necesariamente se mantiene en reposo. Eso es lo que uno denominaría un determinismo de tipo natural, ¿no? Después viene Averroes. Averroes fue sin duda el más grande filósofo árabe, ¿no? Un fanático aristotélico, pero muchísimo más determinista que Aristóteles, ¿no? A punto tal que decía que el propio Dios seguía las mismas leyes que no las había creado nadie. Ustedes saben que Aristóteles probablemente, creo no equivocarme, fue el único en la historia del pensamiento, por lo menos occidental, que dio una idea de un Dios perfecto, que paga un precio carísimo. ¿Por qué es un Dios perfecto? Un Dios perfecto es un Dios que no cambia en el tiempo, ¿de acuerdo? No puede cambiar, tiene que estar siempre en el mismo estado. Es la fórmula de Hegel, que la toma de Aristóteles, al final de la gran lógica, donde dice, Dios es el pensamiento que se piensa a sí mismo. En realidad Hegel dice, el ser absoluto, o la idea absoluta, es el pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿no? Lo único que puede hacer es pensarse a sí mismo, porque es algo que no cambia. Si él pensase algo que está cambiando, no sería perfecto, porque estaría en un estado de cambio, ¿no? Ahora, todo el universo cambia, incluso los movimientos perfectos. El movimiento es el cambio más elemental. Por lo tanto, el precio que paga el Dios perfecto de Aristóteles es que no conoce su mundo. Y tampoco lo creó. ¿No? Tampoco lo creo. Bueno, para Averroes, de alguna manera, Dios también está determinado por el mundo, es un ultradeterminista. Y Buridan se inspiró más en Averroes que en Aristóteles. ¿Por qué? Porque Buridan toma lo siguiente. Dice, hay un tipo que tiene en realidad, según Averroes, era un perro, pero se llama el asno de Buridan porque, según algunos maliciosos, dicen que lo que dijo Buridan es una burrada, ¿no? Entonces, en vez de perro pasó a ser un burro, un asno. Hay un amo que quiere tanto a su asno que le ofrece dos cubos, ¿no? 2 cubos de heno o de pasto, perfectos, exactamente iguales, le ofrece a su asno para que él se coma los dos, si quiere. Que se coma los dos, ¿no? Pero la desgracia es que lo pone al asno a la misma distancia de los dos. Entonces lo que dice Buridan es que el asno se va a morir de hambre. Porque no hay motivo preferente para elegir el de la derecha que el de la izquierda.
O sea, el asno, por supuesto, no es libre, porque si fuese libre, tendría un impulso, una voluntad que estuviese afuera de la cadena causal, que es una de las partes de la antinomia. ¿Se acuerdan que yo decía que una de las ideas kantianas es la libertad, la inmortalidad o el alma humana, ¿no? Que son lo mismo? Bueno, ¿el alma es libre o hay un determinismo absoluto? Si es libre, tiene que haber una voluntad exterior a la cadena causal, que en sí misma no sea causada, que puede intervenir, ¿no? Como ser mi voluntad, algo volitivo mío o Dios, digamos. Dios está fuera de la cadena causal y podría. Pero cuando él llega a eso, prueba en realidad lo contrario, prueba el determinismo. Y cuando quiere probar el determinismo, prueba la libertad, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, el tema del libre albedrío terriblemente complejo, terriblemente complejo. Hay filósofos que han tratado de llevarlo a extremos terribles. El más grande es Sartre, ¿no? Por ahí, que él habla de libre situación, dice que uno siempre es absolutamente libre, ¿no? Y que es una condena a ser libre. Incluso da el ejemplo de un tipo que está siendo torturado y el tipo es absolutamente libre. Por ejemplo, de hablar o no hablar, ¿no? Debatir a un compañero o no. Pero acá lo que está en juego es lo siguiente. Como está planteando el problema, si ustedes me dicen, bueno, el tipo tiene mucha hambre, en definitiva va a caminar para el de la derecha o de la izquierda, pero yo le digo, bueno, está bien, tiene hambre y ya no da más. ¿Por qué habrá de elegir el de la derecha y no el de la izquierda? No hay nada preferente. Está paralizado el asno y el asno se muere. A menos que corramos un paquete de heno o lo saquemos. ¿De acuerdo? Y el problema es si el asno de Buridan es un determinismo de tipo natural. Si fuese un determinismo de tipo natural, se muere. Si uno redujese todo a un determinismo de tipo natural, ¿no? Y pensase que el aparato psíquico, digamos, del asno está regido por leyes físicas, ¿no? Y que las leyes físicas frente a una simetría no pueden hacer nada. Justamente la ley más perfecta es la simétrica. Como decía Aristóteles, ¿no? El lugar más perfecto para que esté la Tierra es en el centro del universo y el estado más perfecto es que esté inmóvil. Porque si no, habría una preferencia en un universo que es perfecto, o sea, porque la bóveda celeste, digamos, es perfecta. Entonces, acá de nuevo tenemos las antinomias de Kant, ¿no? Acerca de que si yo quiero mostrar que la libertad no existe, o sea, por el absurdo, ¿no? Llega un absurdo y muestro que la libertad existe. Si quiero mostrar que lo único que existe son cadenas causales, llega un absurdo, ¿no? Y quiero mostrar lo contrario, llega un absurdo y entonces muestro que el determinismo es válido. Y el último gran experimento mental es este, por eso terminamos. La noche es negra. Esa es una de las grandes paradojas. Es una de las dos grandes patologías o anomalías en términos kuhnianos que tenía la teoría newtoniana. El tema es el siguiente. Ustedes saben que según Newton el universo tiene que ser infinito. ¿Por qué? La única fuerza que existe a nivel cosmológico, y ya que hablamos de cosmológico, hablemos de cosmos, ¿no? Cosmos es otra palabra tomada de lo social. Cosmos era el orden de la danza, el orden de los ejércitos, el orden de la polis. Después pasó a ser el orden del universo, ¿no? Y cuando los griegos supusieron que lo único que pasaba en el universo era que estaba ordenado, o sea, solamente había orden, o sea, cuando lo apolíneo, según Nietzsche, se impuso sobre lo dionisíaco, entonces, ¿qué pasa? El cosmos pasó a ser cosmos, o sea, el orden, el cosmos pasó a ser no la parte ordenada del universo, sino pasó a ser lo único, o sea, solamente ordenado. Ahora, el universo tiene que ser infinito según Newton sin remedio. ¿Por qué? Porque la única fuerza que actúa es la fuerza de gravedad. Si el universo no fuese finito, supónganse que fuese una esfera enorme, como ustedes quieran, ¿no? Todo tendría que colapsar en un punto. Por ejemplo, si fuese una esfera perfecta, tendría que colapsar, como la fuerza gravitatoria es solamente, a diferencia de la fuerza eléctrica, es solamente atractiva, todo tendría que colapsar. Salvo que sea infinito, de forma tal que una galaxia, en términos más modernos, ¿no? Newton, por supuesto, no conocía todavía las galaxias, ¿no? Primero hubo que determinar que nosotros estábamos en la Vía Láctea y después hubo que determinar, allá por el 23,
que había más de una Vía Láctea, o sea, que había más galaxias, ¿no? Como lo había anticipado Kant. Kant decía, ¿no?, que nuestra galaxia era una isla, digamos, él habló de universos islas. También por una mentalización, ¿no?, de la idea del universo. Y con esto terminamos porque ya llegamos al universo, ¿no? Fíjense, si la única ley es la atracción gravitatoria, y entonces en cada punto yo tendría que sentir una fuerza para que colapse todo en un punto. Pero si es infinita, yo recibo, supóngase yo recibo una fuerza de ahí, ¿no?, de todas las estrellas que están ahí, tengo que recibir la misma del otro lado, porque como un universo infinito no tiene centro, todos los puntos son absolutamente equivalentes, y como tengo infinitas estrellas de un lado o del otro, se dan cuenta que estaría todo compensado. Entonces tengo que tener infinitas estrellas, ¿no? Infinitas por ahí. En rigor de verdad hay un enorme número de estrellas, pero el universo, el espacio es infinito en Newton, no necesariamente el número de estrellas, y aunque ustedes no me lo crean, Newton hizo un cálculo y dijo que toda la materia, como él era un atomista, ustedes saben que en un átomo el grueso es vacío, como ya decían los viejos atomistas, toda la masa del universo entra en la cáscara de una nuez, ¿no? De un universo infinito, ¿no? O sea, el universo es infinito en el sentido espacial, pero ustedes saben que el grueso 99,99999999, así con varios nueves, es vacío. Entonces, ¿qué pasa? Todo se atrae, ¿no? Todo se atrae, pero todo es compensado. Pero si hay tantas estrellas, ¿por qué la noche no es blanca? ¿Por qué la noche no es blanca? Bueno, se han dado muchas soluciones. ¿Saben quién fue el primero que dio una solución? Edgar Allan Poe. Y muy interesante, que después fue tomada por algunos físicos. Él habla en Eureka, que es como todos los ensayos de Poe son medio irónicos, habla en Eureka, da un programa así, donde anula el espacio, por ejemplo, entre partículas, es muy interesante, ¿no? Habla del sistema solar, hace un cálculo de las dimensiones del sistema solar, y da una versión alternativa, así como le dio a Lacan, como veíamos esa frase que parece, tampoco entiendo qué tiene que ver, pero esa de que, como es la carta robada, bueno, acá también, tendríamos que hablar de Poe, porque Poe es el primero que plantea una solución a esta paradoja que se llama paradoja de Olbers, ¿no? De por qué la noche es negra. Bueno, hay muchas, realmente recién fue resuelta, solamente puede ser resuelta a partir de 1929 con la ley de Hubble, que es la ley de expansión del universo. Solamente si uno piensa en un universo dinámico, a donde el horizonte va a la velocidad de la luz, el horizonte es todo el universo que nosotros podemos ver, que como está en expansión cada vez es más rápido, pero lo que pasa es que la expansión del universo es mayor que la de la velocidad de la luz. Ustedes pueden decir, ¿cómo algo puede ir a más que la velocidad de la luz? Es imposible, está prohibido por la relatividad especial. Sin embargo, la expansión del universo no se refiere a el movimiento de las galaxias, o en este caso ni siquiera de los cúmulos de galaxias, sino que se habla de supercúmulos de galaxias. Hay millones de supercúmulos de galaxias que son millones y millones y millones de cúmulos de galaxias agrupados, que son millones y millones y millones de galaxias en cada uno de esos cúmulos. No, es inconcebible, por supuesto. A ese nivel el universo es isótropo y homogéneo, ¿no? Y entonces, como se está expandiendo, esta es la versión oficial del Big Bang, como se está expandiendo, hay una dinámica, y el tema es que el grueso de las estrellas que emitieron luz todavía no nos llegó, y muy probablemente no nos llegue nunca, ¿no? No nos llegue nunca, porque se están alejando a una velocidad mayor que la de la luz. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos nos están emitiendo luz, por ejemplo, la Luna nos emitió su luz, la Luna está a 1,3 segundos luz. Lo que significa que si yo miro ahora la Luna, lo que veo aconteció hace 1,3 segundos. Pero Alfa Centauro, que la estrella más cercana, está casi a 4 años luz. O sea, lo que yo veo sucedió hace 4 años. ¿De acuerdo? Bueno, yo nunca voy a ver muchas cosas que sucedieron hace 13.700 millones de años, que es lo que se data hoy al Big Bang. ¿De acuerdo? Así que la noche es negra, tenemos que hacer un modelo. Nosotros nunca vamos a estar en el Big Bang, no lo vamos a poder reproducir nunca.
siempre va a ser ideal todo esto, va a ser mentado. Tenemos el uso de la razón y una interpretación de la experiencia. Por eso el título de la charla un poco está asociado con teoría y práctica. En estos experimentos mentales, ¿no? Y los experimentos mentales versus experimentos reales es como uno se da cuenta de cuáles son los verdaderos problemas que tiene el conocimiento, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, yo solamente quería preguntarte por algo quizás un poco tangencial, pero para la conferencia, pero quizás no para tu formación, dado Sí, que has trabajado. quiero aclarar una cosa que no me aclaré el otro día en tu casa. Más que esto yo no sé. O sea, yo me Es lo único que dice, sí, pero sí. dado que has estudiado filosofía e historia de la ciencia, la pregunta sería, ¿por qué para Occidente, como un canon prácticamente absoluto, se supone que el experimento tiene que ser siempre material? O sea, ¿por qué hay una pregnancia en nuestra forma de concebir lo que es ciencia, que suponemos? O sea, ¿por qué tuviste que dar esta charla y advertirnos sobre la existencia y trascendencia de los experimentos mentales En Occidente. en Occidente, para nuestra cultura? Para nosotros como practicantes es un problema serio, porque se lo supone también. Entonces, para dirigir grupos de alcohólicos se elige un exalcohólico, para adictos un desadicto, porque hizo la experiencia, no es algo ideal que se lo supone, sino que participó de la... Si bien no son experimentos científicos, pero son experiencias. ¿Por qué será que si la historia de la ciencia es indudablemente así, e incluso de las cosas más que han impulsado más a la ciencia moderna, como Galileo y los experimentos mentales, ¿por qué habrá tanto consenso en general en todo el mundo occidental de que la ciencia es justamente aquello que no es experimento mental? ¿Por qué la ciencia es aquello que no es experimento mental? El consenso de la gente que no estudia el problema supone que la ciencia es aquello que no es algo que te supusiste, que te imaginas, que diseñaste en tu cabeza, ¿no? Bueno, hay todo un programa positivista, todo un programa positivista de lo que nos enseñan a nosotros en la escuela, desde la escuela del más elemental, que, bueno, hablan de ese supuesto método científico. Creo que ahora tampoco ningún epistemólogo habla. No. Debe ser un espirista lógico. Bunge, el último Bunge que era vivo. Sí, el último, pero sigue. Pero... bueno, que está ligado con experimentos reales. Los experimentos reales, bueno, está el tema de si, por ejemplo, la observación es un experimento, pues yo diría que es más bien una experiencia, ¿no? Si la astronomía, por ejemplo, la astronomía de observación, ¿no? Porque la astronomía es terriblemente experimental en el sentido duro del término, porque casi toda la astronomía observacional, o sea, de telescopio, ¿no? El radiotelescopio se rige por una interpretación de espectros, ¿de acuerdo? Es la base de la astrofísica, ¿no? Cuando Kuhn, que es justamente el ideal del positivismo, es nada menos el que fundó el positivismo, ¿no? La sociología, ¿no? En paralelo con el positivismo, lo que él llamaba ¿no? el sistema más natural. Él decía que nunca íbamos a poder conocer las estrellas, la composición de las estrellas, porque simplemente no podíamos hacer ningún experimento con ellas. Bueno, Birkhoff, cuando descubre cierto tipo de espectro, se da cuenta que las estrellas tiran el mismo espectro prácticamente igual que nos tira el Sol, ¿no? Hidrógeno y helio sobre todo, y bueno, y algunas, todos los elementales. O sea que hay, en primer lugar, desde el punto de vista metodológico, yo creo que hay una tendencia, digamos, a experimentar, ir a los hechos, como dice Kuhn, ¿no? Porque es una filosofía positiva, pues es atenerse a los hechos, por eso es positiva, ¿no? Y los hechos no son contradictorios, por eso, de alguna manera, una oposición a la filosofía negativa de Hegel, que se maneja por la contradicción, ¿no? Por esa tríada, ¿no? Ahora, desde un punto de vista que uno podría decir ontológico, o sea, un poco más fundamental que esto, yo de alguna manera lo seguiría
a Aristóteles y a Heidegger. Cuando Heidegger dice que nosotros, el hombre es el ser ahí, bueno, lo llama ser ahí, libertad de la ahí del ser, etc. El que cuida el ser. Y lo que sucede es que, a diferencia del Oriente, bueno, ahora Oriente está totalmente contaminado por Occidente, nuestra filosofía, nuestra forma de pensamiento utiliza permanentemente, inevitablemente, la cópula ser, ¿no? Así no existe el ser. Por ejemplo, en hebreo no existe el verbo ser, existe, es muy primitivo y casi no se lo usa. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo soy un chico, se dice ani yeled, yo chico. Pero yo chico es algo positivo, ¿se dan cuenta? Siempre está el verbo ser en porque son todas afirmaciones, una negación es una forma de afirmación, diferente a la filosofía oriental, que uno podría decir, por lo menos Heidegger decía que era una filosofía de la nada. El nirvana por ahí sería la culminación de todo eso, o sea, no tienen esa problemática. ¿Y por qué también Aristóteles, no? Porque eso también lo estábamos discutiendo el otro día. Aristóteles da una formidable definición de verdad. Que parece trivial, pero no lo es cuando dice que si lo que es, de lo que se dice que es, y de lo que se dice que no es, eso es verdadero. Pero si de lo que se dice que es, no es, y de lo que se dice que no es, eso es falso. Eso después lo toma Tarski, ¿no? Lo lleva un metalenguaje, no sé si quieren que yo les diga. O sea, Tarski dice lo siguiente: la nieve es blanca, ¿no? Entre comillas, ¿es un enunciado verdadero? Sí y solo sí la nieve es blanca, ¿no? Es lo mismo que Aristóteles. Para mí el ejemplo es bastante infeliz. No sé por qué eligió la nieve blanca, porque primero el blanco no existe, y además eso de que la nieve justamente eligió eso que hablamos recién, una cualidad secundaria, pero no importa. Pero lo de Aristóteles lo que dice, lo que nos está diciendo a nosotros, no nos está dando el criterio de verdad, pero nos está diciendo, es la verdad, como dicen los filósofos, la definición de la verdad por correspondencia. Aunque uno no sepa el criterio de correspondencia, pero es una propiedad de los enunciados. ¿Se dan cuenta? Es una propiedad de los enunciados, según Aristóteles. Y eso está muy de acuerdo con el hecho de que uno es preferible decir lo que es que lo que no es. Hegel, por supuesto, cuando habla del ser y de la nada, que son la primera categoría en la lógica, en la gran lógica, es ser. Después viene nada, después viene devenir, que son las tres categorías que van a manejar toda la lógica, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta llegar a la idea absoluta. Pero cuando él dice ser, que después se transforma en la nada, en algún momento de la lógica él dice que es mucho mejor definir una cosa por lo que es que por lo que no es. Y que la tendencia nuestra es de definir las cosas por lo que es, lo que son. Y si lo que son lo que hacen, en términos, si se quiere, kantianos, porque Kant lo que piensa es solamente al fenómeno, por lo que dije antes, no piensa en la cosa en sí, entonces, bueno, ahí está el tema del experimento, ¿no? Por lo menos la sensibilización es una forma de experimento, la percepción es una forma de experimento. Después está el experimento controlado, y después está la experiencia que uno tiene con Júpiter, que paradójicamente uno no lo puede tocar, no lo puede controlar, pero es mucho más fácil saber cómo se mueve Júpiter, porque es casi esférico, está casi aislado, tiene casi una única fuerza que la atracción gravitatoria del Sol. Es mucho más fácil que describir, por ejemplo, el movimiento de una silla, si yo la empujo. Es mucho, o cómo funciona una bicicleta, por más controlado que lo tenga. Pero en definitiva es todo, en ese sentido no sé si contesta la pregunta, es todo, hay como una positividad, y metodológicamente se deriva eso en un resultado favorable que dice, ¿vieron? La cosa era así, ¿vieron? La Tierra como propiedad tiene moverse, o la Tierra como propiedad tiene no moverse, ¿no? Pero es eso, es un cuerpo en no movimiento, es un cuerpo en movimiento. No sé si contesté. Yo tampoco. No. Pero tengo que pensar. Bueno, ¿qué tienen para preguntarle a Leonardo, cuestionarle? Mónica, en voz bien alta, sí. Sí. Bueno, una cosa que se me ocurrió, cuando vos hablaste del movimiento natural y pusiste Aristóteles, Copérnico y Galileo con la duda,
con respecto a esto del círculo Sí. o la línea recta. Bueno, ahí se me ocurrió que con la geometría de Desartes, la de Desartes, la geometría Sí, sí. proyectiva, Sí, sí. el hecho de que con el agregado del punto al infinito, la Sí. recta es equivalente al círculo, sí estos serían opuestos o habría un modo de pensar que... Sí, bueno, Dicusa pensó ese problema también, ¿no? Cuando habla de un círculo de radio infinito, ¿no? De que, bueno, uno sabe, ¿no? Que en realidad la curvatura cada vez se hace tan larga que se linealiza prácticamente, ¿no? O sea, cada vez se cierra menos en sí mismo. Pero el tema de Galileo es un problema físico, porque hay que entender lo siguiente. No es lo mismo la gravedad para Galileo que para Newton. Galileo creía en los lugares naturales como Aristóteles. Entonces Galileo lo que piensa es que esos movimientos son sobre cuerpos terrestres, ¿no? Incluso es más, en medio un poco más retrógrado, en el buen sentido de la palabra, o sea, más regresivo que Copérnico. Copérnico decía, la Tierra no existe. La Tierra está formada por cuerpos terrestres. Un cuerpo terrestre puede ser una nube, un pájaro, una piedra, una montaña, etc., ¿no? Y lo que los componen. ¿Qué es un cuerpo terrestre? Un cuerpo terrestre es el que tiene una tendencia a orbitar en el orbis, que es orbitar a una determinada distancia del Sol. Por supuesto, todo se va a agrupar, porque todos tienen la misma tendencia, y cómo se van a agrupar es la figura más perfecta, que es el círculo. Y el círculo, el movimiento natural, o sea, la figura más natural es la esfera. Y el movimiento natural de la esfera es el circular. Por lo tanto, lo único que existe para Copérnico son movimientos circulares. En el caso de Galileo, lo que pasa es esto. Galileo creía, ¿no? A diferencia de Kepler, por ejemplo, que si uno traía un cuerpo selenito, o sea, un cuerpo de la Luna hasta la Tierra, y lo soltaba, iba a volver a la Luna, porque su lugar natural estaba en la Luna. ¿De acuerdo? Entonces, la gravidez o la gravedad, según Galileo, el peso, no es otra cosa que la tendencia que tienen los cuerpos a reunirse naturalmente en una esfera. Por lo tanto, los que dicen aquellos que Galileo no pudo llegar a una inercia lineal, dicen que es porque no se pudo extraer de la fuerza más importante, que era una fuerza natural inevitable para Galileo, que era la fuerza gravitatoria. Entonces, como esa fuerza, la verdadera inercia tiene que ser la que hace que el movimiento equidiste el centro, en una superficie perfecta. Entonces, es un movimiento rectilíneo, pero en realidad es un movimiento que es circular, con velocidad tangencial uniforme. Esa sería la respuesta. Martín, sí. Bueno, dos cosas. En principio, yo participé de la organización de este evento y quería agradecer a la gente de la biblioteca que nos ha dado este lugar, que han tenido bastantes dificultades para hacer sostener este espacio, que me consta, por el agradecimiento a eso. Y después, voy a tratar de, no sé si aportar algo en relación a tu pregunta de qué quería decir Lacan con eso que decía. Bueno. Es retomando tus argumentos, y es que efectivamente si, digamos, podemos decir así, ya llevando al extremo tu argumento, que lo que entendemos por realidad, ¿sí? Es, si querés, aquello, digamos, eso es el experimento mental, ¿sí? que elegimos como es el experimento mental en el que vivimos, ¿sí? Por lo cual, digamos, lo que Lacan está atacando fuertemente, me parece, con la idea que dice que el discurso analítico es de la misma naturaleza que el experimento mentis, ¿sí? Es lo que, me parece, a lo largo de su enseñanza, él va a proponer como la idea de par l'être, la idea de que el ser, de alguna manera, es consecuencia, ¿sí? Del hablar. Y efectivamente, si el mundo de la ciencia se sostiene en enunciados que se justifican, ¿sí? Con argumentos racionales, podría estar indicándonos la pista Lacan, rompiendo con toda psicología, ¿sí? De que se trata algo así como del orden del lenguaje, ¿sí? El que ordena la realidad del hablante, y no el hablar como una adecuación a una realidad, digamos, que sería, digamos, lo que Lacan ataca es la idea de realidad psíquica. O sea, que no hay una realidad psíquica y una realidad real. ¿Sí? Me parece que la idea del experimento mentis, como bien vos lo has desarrollado, también es un ataque enorme a la idea que tenemos que es la realidad. Esa es la última vez que nos ibas con... Pero para vos, digamos,
el experimento mental o esa realidad de la que uno habla, o por lo menos el resultado del lenguaje. O sea, cuando yo verbalizo o narro algo, ¿es obvio para el otro? No, ¿Sería obvio? No, lo que yo digo es de alguna manera la realidad es ese consenso que se produce por, Lacan dice dos cosas, y que hay una realidad que sería compartida, pero también dice que no hay relación sexual, en el sentido que hay un punto, ¿sí?, de malentendido, ¿sí?, en el cual vivimos, esa es la idea, me parece, de relación sexual, de que no hay relación sexual, en el sentido, digamos, de que hay un malentendido propio del orden de discurso en el cual habitamos. ¿Sí? ¿Viste que decía Cosmos? ¿De dónde viene Cosmos? ¿Viste? Me parece que Lacan lo que está proponiendo de alguna manera es que, digamos, algo así como, creemos que hablamos y en realidad el lenguaje nos habla. Sí, pero lo que pasa es que eso... Sí. Lo que vos pensás sobre la opinión del otro y cómo el otro vos desarrolla tu idea de lo que... Sí, cómo se valida, no, pero el tema es ese. O sea, me parece que lo que vos señalás negaría la objetividad. Justamente la carta robada, yo no sé por qué eligió Lacan la carta robada, ¿no? Pero la carta robada justamente habla de la objetividad. La carta robada es, o sea, lo necesario de la objetividad, ¿no? Por ahí todos conocen la carta robada, o hago un resumen. Conocen la carta, el cuento, la carta robada. O sea, el cuento se resuelve cuando creo que era el detective, ¿no?, que es invitado al final, que por orgullo los que estaban investigando no querían que participe, dice lo obvio, lo verdadero, o sea, lo que se puede ver estaba siempre ahí, independientemente de la búsqueda. Si tienen ustedes con un guión, el guión que hicieron ustedes para buscar eso, no sirve, no alcanza eso. O sea, el lenguaje, si tienen ustedes, o la organización que ustedes hicieron de todo eso, las consignas que tiraron, a los subordinados, todo eso, no tiene nada que ver con una realidad objetiva. A mí me parece que justamente la carta robada es extraordinario porque muestra cómo cuando uno está contaminado y tiene prejuicios no ve lo que tiene delante de las narices. ¿No? Pero eso solo es visto a partir de que alguien lo lee. ¿Cómo de que alguien lo lee? Si no tuviera Lupin, si Lupin no hace esa lectura... Pero ¿qué significa lo que lo lee en ese caso? Que dice que es evidente. Hace la lectura que dice, no le sirvió buscar... ¿Pero qué lectura hace? Que la carta estaba ahí. La vuelta escrita con letra de mujer, no estaba ahí nomás. Claro. La vuelta escrita con letra de mujer. El argumento de Lacan sería así: solamente se puede esconder, no hay ninguna forma de esconder en lo real una carta de tal manera que otro no la pueda encontrar. La llevarás a 15.000 kilómetros debajo de un túnel, otro podrá ir 15.000 kilómetros y encontrarla. La única forma de esconderla es un procesamiento. No, la puedes esconder en la memoria, la que más... Sí, bueno, pero no te sirve para chantajear. El Fahrenheit 451 es la Biblia es tradición oral. O sea, ¿por qué algo tiene que estar escrito y tiene que ser leído? Galileo decía, el libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos. O sea, y eso no es discursivo ni nada. Y si uno cree verdaderamente, es la maldición galileana, ¿no? Los físicos estamos desde Galileo hablando solamente en términos matemáticos. Cuando la matemática nos cierra, cambiamos de teoría. Y puede ser que la matemática no tenga nada que ver con la realidad, pero lo que nosotros pensamos en la realidad física es algo que está escrito en caracteres matemáticos y que tiene que tener algún correlato de objetividad, así sea mental o lo otro, ¿no? O sea, es objetivo que la Tierra se mueve si yo hago ese recorte. ¿No? La otra vez estábamos discutiendo que es que el concepto de movimiento es diferente en Aristóteles, es diferente en Galileo, y es diferente en Mach, y es diferente en Einstein, ¿no? Pero cada uno de esos conceptos tiene un correlato. O sea, Aristóteles no es que estaba... Es como dice Kuhn, no es que Aristóteles no tenía razón. Era un mundo un poco diferente el que él recortaba. Es un correlato que emerge de la puesta en forma de ese discurso. Son distintas objetividades. El geocentrismo y el egocentrismo hay dos objetos, hay dos objetividades. Pero el objetivo es la realización del discurso. Pero hay cuestiones que son indomables. Es lo que hablamos el otro día, es indomable, la objetividad es indomable. O sea, es más, yo soy geocentrista o heliocentrista, o sea, me estoy moviendo a 30 kilómetros por segundo, estoy en un reposo absoluto, en los dos casos respecto
del espacio objetivo, y lo que yo no puedo hacer es que la piedra no caiga al pie. ¿Vieron? En la película pasa eso, la tipa dice va a caer atrás y cae al pie. Entonces puede ser que la tierra, yo no puedo discernir si la tierra se está moviendo o no, porque todas las cosas caen al pie, ¿no? Si en un barco caen al pie, ¿por qué en una tierra no pueden caer al pie? Si es independiente de la velocidad del barco. Sí, pero dos teorías opuestas fundan dos objetividades distintas. Vos decís, Pero ya hablamos de que las objetividades están definidas por un recorte. O sea, por ejemplo, esa es la idea. si uno es un reduccionista, yo te voy a decir, la única objetividad en última instancia es en las partículas elementales, me vuelvo un determinista puro y te digo, todo lo que vos me estás diciendo está determinado ya desde siempre, ¿no? El tipo de Laplace. Sin embargo, lo que vos decís por ahí no conviene que lo analices las partículas elementales, que tiene una concepción de tu cuerpo totalmente diferente a la que podría poner un médico. ¿De acuerdo? Por ahí vos me estás diciendo lo que me estás diciendo, vaya a ser porque tenés un trauma o porque no, porque leíste mucho y porque tenés razón. Por ahí le estás diciendo lo que estás diciendo porque realmente tenés razón. ¿No? Pero las partículas elementales no saben de razón. Son otro nivel de una misma realidad recortada, incluso metodológicamente de una manera totalmente diferente. O sea, ninguna invalida a la otra, ¿no? Última. Sí. Dale. Muy rápidamente, simplemente es que me parece que el tema de los experimentos mentales remite, como hemos discutido por Leo. Sí, pues quiero decir que con Mario hemos trabajado el experimento de la torre en un artículo interesante sobre Mario Carretero. Justamente digamos que la discusión sobre la aportación en los experimentos mentales, que muy bien ha mostrado, muy elegante, evidentemente, es extraordinaria para el estudio del pensamiento y del psiquismo, en definitiva. Me parece que es una cuestión que tiene que ver, además de con todo lo que se está discutiendo, digamos, de la posible coordinación entre teoría y datos, o empiria y teoría, pero además tiene que ver con otra cosa, ¿no? Que es justamente con que cuando un experimento mental, digamos, es, entre comillas, exitoso, genera un nuevo concepto. Es decir, es la creación de nuevos conceptos que son necesarios para producir, digamos, la interpretación del experimento mental. Y esto es lo que sí me parece por otro lado muy importante, porque efectivamente, como estaba indicando anteriormente, hay este estereotipo que viene de la escuela fundamentalmente, ¿no? De que el experimento tiene que ser empírico, en el sentido positivista, ¿no? Que eso ya no hace muchas décadas que entre los propios científicos no se considera así. La Departamento de Física Teórica del Mundo, piensa Leo mucho mejor que yo, para nada necesitan experimentos positivos con datos, ¿no? No necesitan los datos. Física teórica, ¿no? Claro, no necesitan los datos para nada. Y nadie discute su enorme contribución al desarrollo de la ciencia. O sea, que es más bien la escuela, ¿no? La que hace eso. Pero, ojo, lo cual no quiere decir que no sean muy poderosos en realidad el imaginario popular, ¿no? Pero cuando el experimento mental, digamos, es, ya digo, exitoso, o sea, cuando hace, digamos, avanzar una determinada disciplina, es también, me parece, porque genera un nuevo concepto. Genera un nuevo concepto, o genera una nueva manera de ver la teoría, por decirlo de alguna forma. Y ahí, bueno, ahí me parece que hay toda una cuestión. Sí, por ahí esto ayuda un poco a lo que vos decís. Es notable que la mayoría de los grandes experimentos mentales se diseñaron para probar lo contrario a lo que después se consensó. Claro. Ptolomeo imagina ese experimento mental para probar que la Tierra estaba en reposo. El gato de Schrödinger, que es por ahí el experimento mental de la cuántica, ¿no? Por ahí es el del demonio de Maxwell. Que no es tan cuántico, pero lo es en realidad. Schrödinger lo hizo para contrarrestar la interpretación de Copenhague. Y la forma más elegante que tenemos ahora de interpretar el gato de Schrödinger es con la interpretación de Copenhague, ¿no? Que es la que se impuso en la mayoría de los físicos. No hay unanimidad, porque hay por lo menos hay 7 interpretaciones diferentes de la mecánica cuántica, la estadística, variables ocultas, la de Copenhague, bueno, la de los muchos mundos, etc. Pero es interesante eso, ¿no? Los experimentos mentales se hacen para bajarle la caña, digamos, a una teoría y después es justamente utilizada por esa nueva teoría para montarse en eso, ¿no?
para mostrar lo contradictorio de la otra. Einstein Einstein escapó en eso. Einstein todavía, EPR, lo que se llama Einstein-Podolsky-Rosen, que es terrible ese experimento, para algunos físicos, Aspect ya lo ha contradicho, por lo menos en la dualidad partícula-onda, pero también hay que interpretar el experimento de Aspect, pero EPR fue hecho en contra, y ahora aparentemente ha sido refutado. Hay un experimento, no es el de Aspect, de la dualidad particular, que aparentemente lo refuta, porque realmente, bueno, es un poco técnico la verdad. Bueno, agradecemos muchísimo a la Biblioteca Nacional.